este tema que tenemos hoy, como vos dijiste, no solamente convoca a los caballeros, sino también a las mujeres que quieren saber cómo esto puede favorecer a la pareja o cómo apoyar a la pareja en este procedimiento. Hoy vamos a hablar de la vasectomía. Por eso tenemos una invitada especial. Así es, ella es la doctora Natalia Vargas Quesada. La recibimos con este aplauso. Es especialista en urología y sexología. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto tenerla aquí con nosotros, doctora. Y bueno, ya hay caballeros participando en este tema. Hay muchas dudas, muchos tabúes también, podríamos decir, alrededor. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué consiste la vasectomía? Y el procedimiento como tal, para irlo explorando y sobre todo dejando de lado ciertos temores. Sí, claro, la vasectomía es un procedimiento que pues lo hacemos en el consultorio. Siempre le digo a los pacientes que es demasiado rápido, es de 20 minutos si se me portan bien, ¿verdad? Porque hay pacientes que no toleran a veces casi que uno le ponga ni un dedo encima, ¿verdad? Entonces ya yo le digo, si usted tiene ese tipo de temor, que ni siquiera el jaboncito para limpiarlo tolera, pues mejor hacerlo bajo una sedación, ¿verdad? Pero te puedo decir que el 90% de las personas lo hace solo con anestesia local. Y literal, pues qué lástima que aquí no tenemos como un dibujo del testículo, pero el testículo tiene un cordón y en el cordón del testículo hay varias estructuras y la única que va a ser protagonista en la vasectomía va a ser el conducto deferente. Entonces ese conducto vamos a buscarlo, digamos, va a ser una heridita como de 1 centímetro en el testículo, en el escroto. Que es muy vacilón porque les digo que el único requisito es que necesito que vengan rasurados. Entonces ustedes se pueden imaginar todos los rasurados que me he encontrado, ¿verdad? O sea, que seguro no sé por dónde piensan que uno va a hacer la herida, pero hay rasurados que tal vez solo un testículo y no los dos, y bueno, pero yo siempre le digo, el escroto es el que ocupo que no tenga ningún tipo de vello, porque a la hora de que nosotros vamos a colocar algún tipo de sutura de hilo, podría en su defecto quedarse ahí como enredadillo entre los pelitos, ¿verdad? Pero sí, de todo hay, desde los que no llegan rasurados y complican un poco la situación, pero es una heridita pequeñita de 1 centímetro más o menos y por ahí con unas pincitas muy delicadas sacamos el conducto deferente y lo cortamos, lo cauterizamos, lo quemamos y yo en mi caso les coloco un hilo que no se reabsorbe porque la idea es poner algún obstáculo que haga que no se vuelvan a conectar. Entonces, por ejemplo, un hilo que no se reabsorbe es el nylon. Yo siempre les explico, a lo largo de su vida, si ustedes están revisando los testículos, puede que sientan alguna estructura un poquito más durita porque hay un hilo de que colocamos para que siempre cause una obstrucción entre un extremo y otro. Doctora, hablemos de la anestesia o profundicemos. Usted nos mencionó que en algunos casos algunos colegas utilizan la anestesia local, pero ¿qué alternativas también hay? Claro, la anestesia local es meramente tal cual, Rose, llegar y colocarle una punzadita, que es como una agujita bien pequeñita en cada uno de los testículos y dormir esa parte y la anestesia pues es muy rápida pero sí el paciente va a estar digamos despierto y va a sentir esa primera punzadita. Eso sería con anestesia local. Lo que sería con sedación sería meramente como la sedación que tal vez algunas personas conocen como cuando le hacen una gastroscopía o una colonoscopía, que viene un anestesiólogo, te pone una vía intravenosa y te pone un sedante. Eso no requiere ni que te paralicen los pulmones, ni que tengan una máquina de anestesia, simplemente es dormir al paciente de manera controlada y el paciente pues no va a acordarse, tiene ese efecto de que nosotros siempre le decimos, cuando salga del procedimiento no haga ninguna transferencia, ni escriba mensajes, ni haga cosas importantes, porque si salen medios atontados, ¿verdad? Entonces eso le va a durar un poco, a veces hasta me preguntan, doctora, ¿todo bien? Y yo les respondo, pero eso ya ellos se van a olvidar. O sea, lo que pasa después del procedimiento, como salen con sedación, casi que preguntan una cosa una y otra vez, pero esa sería la segunda modalidad, que sería con sedación, en el cual el paciente evidentemente tiene que venir acompañado a la consulta porque no puede manejar ese día. Entonces, obviamente sale mucho más descansado, no se va a acordar nada de las molestias y te puedo decir que es la minoría la que lo realiza, porque obviamente pues necesitaría yo tener un anestesiólogo en mi consultorio y eso pues tiene una elevación en el costo del procedimiento.
Eso estaba yo pensando, doctora. Y a nivel logístico, ¿todos los consultorios están preparados para anestesiar a alguien al 100%? ¿O ya eso implicaría que se alquile un quirófano en una clínica, por ejemplo? Pues ya eso elevaría muchísimo sí, los costos. no, como es un procedimiento que se hace en consultorio, meramente pues los anestesiólogos que trabajan conmigo pues tienen su monitor y es una sedación que está muy controlada, tienen sus tanques de oxígeno, entonces es una sedación, es como cuando le hace uno una gastroscopía, que eso pues evidentemente no lo hacen en una sala de operaciones, entonces eso es una sedación muy tenue, hasta a veces también las mujeres las utilizan para colocarse los dispositivos intrauterinos porque a veces duele bastante, entonces a veces también prefieren colocarse los dispositivos con sedación y no sufrir, ¿verdad? Okay. Entonces es muy, digamos, no tiene ningún tipo de riesgo. ¿Cuánto dura la recuperación y cuáles son los cuidados que los pacientes tienen que tener después de realizar la vasectomía? Ok, vamos a hablar del promedio, porque verdad yo he tenido pacientes de pacientes, están los que son súper valientes y están obviamente los que tienen algún tipo más de, digamos, dudas o digamos tienen una cicatrización un poco más lenta, pero en el buen promedio, Rose, ya un paciente a los 5 o 7 días de la vasectomía podría estar haciendo vida normal. Ahora, si estamos hablando de un deportista, digamos que hace bicicleta o tiene algún tipo de deporte que le causa fricción justamente en esa zona, lo ideal sería que por lo menos 2 semanas, ¿verdad? Porque si vas a ir a andar en bici, vas a ir a hacer un fondo, etcétera, pues evidentemente recién con una heridita ahí podría hacerte un hematoma, que es una de las principales complicaciones, que sangre la herida. Entonces, digamos que en una persona que hace ejercicios de mínimo poco esfuerzo, podría ya a la semana hacerlo, pero ya si es un ejercicio de impacto a nivel genital, como es spinning, bicicleta, cabalgata, motocross, lo que sea, eso sí mejor esperar 15 días. Ellos van muy de la mano de muchas cosas, digamos, si ellos me cumplen, porque también tienen que ser muy cumplidos en tomar su analgésico y antiinflamatorio cada 8 horas, ¿verdad? Entonces esos primeros días, y el hielo, yo siempre les digo, el hielo es lo fundamental, casi que si entre más hielo se colocan, más rápido van a desinflamar esos testículos, entonces va de la mano de una buena limpieza para que no se infecte la herida, de colocarse hielo, todo lo que ellos quieran, yo les digo cada 2 horas, pero si ellos pueden más, mucho mejor, y el antiinflamatorio y el analgésico. Y con ese combo casi que va a salir adelante en unos 3, 4 días. Excelente. Recuerden que ustedes nos pueden hacer sus consultas y pueden ser anónimas, chicos, no se preocupen, aquí no vamos a exponerlos jamás si ustedes no lo desean, para que si tienen la duda sobre la vasectomía, se la transmitan a la doctora y ella nos pueda responder y pues la duda de uno puede ser la de muchos, ¿verdad? Y así todos aprendemos muchísimo más y todas, porque este es un tema que nos compete a muchos. Doctora, uno de los principales tabúes o dudas que hay es acerca de las relaciones sexuales después de la operación de la vasectomía. ¿Cuánto tiempo después se recomienda? Por 2 razones. Primero, para que la herida no se exponga a una infección o no sufra, digamos. Y lo otro, por supuesto, por tema de fertilidad. Uh-huh. Sí, esa es una de las dudas y nosotros pues somos muy anuentes, digamos, no solamente a explicarle verbalmente al paciente, sino hasta darle un documento en PDF que le diga lo que tiene, no tiene que hacer, porque muchos pacientes lo que hacen es que se operan y no se hacen el espermograma a los 3 meses. Entonces andan ahí y aunque es un procedimiento que es casi que 99% efectivo, puede por A o por B haber algún tipo de momentos tal vez que tenga un doble conducto o algún otro tipo de situación que haga que todavía haya espermatozoides después de ese momento. Alguna literatura dice 25 eyaculaciones, pero la verdad a ningún paciente lo vamos a poner a que esté contando sus eyaculaciones, entonces ya hay un consenso, digamos, europeo que habla que 3 meses. Entonces, ese momento es importante porque en esos 3 meses el paciente se tiene que cuidar con algún método anticonceptivo de barrera o alguno con su pareja, porque nosotros lo que hacemos es que cortamos el puente, donde, digamos, conecta los espermatozoides al semen,
tal cual. El semen va a seguir produciéndose en la misma cantidad de volumen, lo que pasa es que ya no va a tener esperma. Entonces sí, hay espermas que ya han pasado al otro lado, ¿verdad? Entonces, como que yo les digo, tienen que gastarme esas balas, ¿verdad? Entonces, tienen que gastarlas y ya posteriormente, pues, después de los 3 meses, pues hay 2 tipos de resultados que nosotros veríamos en el espermograma que son adecuados. Uno sería, pues, que haya 0 espermatozoides, o según lo que dicen las guías europeas, que hayan menos de 100,000, pero que no tengan movilidad. Entonces, esos son hoy en día, digamos, los 2 resultados que están avalados por las asociaciones, ¿verdad? Pero sí, yo les puedo decir que mis pacientes se me pierden y ya llegan después y yo digo, ¿cómo? Usted nunca se hizo el espermograma, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que se acuerden de los 3 meses hacerse el espermograma y cuidarse. Doctora, uno de los mitos que siempre se escucha alrededor de la vasectomía de las personas que no tienen la información y que tiene que decirlo usted como profesional es: la vasectomía bajo ninguna circunstancia afecta el rendimiento en la actividad sexual. Correcto. Digamos, en una vasectomía, como les digo, lo único es que en el semen no va a haber espermatozoides, pero nosotros no les quitamos los testículos, esos testículos quedan perennemente ahí, y acordémonos que es ahí donde se produce el 90% de la testosterona. Entonces, ya sería en el caso, Rose, que la verdad, pues a mí no me ha acontecido todavía y espero que no suceda, de que haya una complicación de algún hematoma y eso haya hecho que se atrofie el testículo porque sangró el testículo, y ahí sí es una complicación que, como te digo, pasa en menos del 10% de los pacientes. Generalmente me pasa mucho que me alzan a los chiquitines, a pesar de que les digo que en esa semana no me pueden alzar peso, y tienen niños pequeños de 1 añito, 2 añitos, los alzan y obviamente sangran. Entonces, si hay un hematoma que por A o por B haya que drenar ese hematoma y que, digamos, en el peor de los casos pierda el testículo por una complicación de no haberse cuidado bien, podría, digamos, haber algún tema en el problema, digamos, de la producción de testosterona, pero siempre con el testículo que quede, siempre va a poder tener niveles adecuados de testosterona. Pero digamos, estamos hablando del peor de los casos, que no sucede. Entonces, no hay ningún tipo de, digamos, limitante en cuanto al desempeño o el deseo. Sin embargo, sí te tengo que decir algo, mis pacientes llegan a la consulta y le echan la culpa a la vasectomía. No, doctora, es que desde que me hicieron la vasectomía yo ya no tengo el mismo deseo, ya yo me siento muy cansado, ya no tengo tanto semen cuando eyaculo, y realmente viene de paso ya cuando van pasando cierta edad, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, todos esos medicamentos como el antihipertensivos para la presión, para el azúcar, causan disfunción eréctil. Entonces yo llego y les tengo que explicar, no me le eche la culpa a la vasectomía. Vea el checklist que tengo acá, que me está pegando todo lo de la rifa, por lo cual tenés disfunción eréctil. Hoy estamos hablando de la vasectomía, algo súper importante para las parejas que tal vez de forma muy responsable en la planificación familiar dicen, bueno, ya no más, ya no queremos hijos, o tal vez ni siquiera han tenido, pero están seguros de no querer reproducirse. Bueno, caballeros, damas, vamos a evacuar todas esas dudas que ustedes nos han enviado y leer un que otro testimonio que nos sirve para empoderar a los caballeros que lo tienen ahí como en la lista. Sí, por acá, de hecho, nos ingresa un testimonio. Vamos a empezar con este. Dice, a mí me realizaron la vasectomía y me dio miedillo cuando entré al quirófano, pero yo me siento normal hoy en día y fue fácil la recuperación. Lo que sí escuché es que le sube a uno el peso. Dice, y eso fue lo que me puso a pensar, pero todo normal. Y nos manda a decir que tenemos que llegar a Tortuguero. Ay, qué lindo. Nos escuchan desde Tortuguero, qué bonito. Qué belleza, Doctora, bueno. Sí, así que incremente el peso, chicas. ¿Ustedes creen eso? Vamos a ver. Yo no lo había escuchado antes, la verdad. No, eso sí, nada que ver, ¿verdad? Creo que ahora lo hablábamos, que de literal lo que nosotros cortamos es el conducto deferente, que es parte del cordón del testículo, pero la testosterona queda ahí, digamos, produciéndose en los testículos, que es lo que en su defecto, si fuera que los castramos, o sea, si fuera que yo le corté ambos testículos, puede que aumente de peso, ¿verdad? Porque la testosterona ayuda en el metabolismo, pero nada que ver fuera de lo que es simplemente llegar y cortar un conductito, que es el conductito deferente, que es el que, digamos, donde transportan los espermatozoides. Si ha subido de peso,
pues me imagino que tiene que ser por alguna otra cosa, pero sí por la vasectomía, como te digo, no es castración, sino es vasectomía. Si fuera que es orquidectomía, que le quitamos radicalmente ambos testículos, ahí sí le compro esta idea de aumento de peso. Ok. Doc, aquí nos preguntan que dónde se puede hacer el espermograma. Usted lo sugería como mecanismo de comprobar que todo salió bien y que ya no hay ningún espermatozoide ahí que pueda darnos una sorpresita. Claro, el espermograma es una muestra de semen, entonces eso en cualquier laboratorio que ustedes tengan a bien, ¿verdad? Que hay múltiples laboratorios, lo ideal es que tomen una muestra de semen y que ojalá cuando la vayan a entregar al laboratorio no tenga más de 2 horas. Porque ya después de 2 horas sí se empiezan a morir los espermatozoides, si fuera que hubieran, que evidentemente lo ideal sería que no. Entonces la muestra de semen no la hace la doctora en consultorio, sino que eso se hace en un laboratorio en el cual entregan ustedes en un tarrito una muestra de semen, ojalá que tenga menos de 2 horas de haberlo eyaculado, y el reporte es el que sí me tendrían que mostrar o enviar a mi persona o al urólogo que les realice la vasectomía, que creo que eso es algo muy importante. Las vasectomías, el médico tal cual que es el especialista para hacerlas es el urólogo. Entonces ahí la Asociación de Urología acá de Costa Rica hace bastante, ya ha estado dando publicidad de eso, de que las vasectomías han habido casos en los cuales médicos generales o algún otro médico las realiza y tienen que haber un especialista, porque si hay una complicación, claro, el que la resuelve es el especialista. Muy bien. Acá tenemos 2 consultas, nos la manda un mismo oyente, dice, la eyaculación sigue totalmente normal, y la segunda es, ¿cómo es el procedimiento de reversa de la vasectomía? Ok, la eyaculación sí sigue normal con el mismo volumen, ¿verdad? Que esto es muy importante y me encantan este tipo de oportunidades para aclarar el volumen del semen, ¿verdad? Porque las vesículas seminales, que son 2 bolsitas que se encuentran detrás de la próstata, es donde se almacena el líquido seminal. Y eso, conforme ya las glándulas prostáticas y otro tipo de secreciones, pues es el semen total, ¿verdad? O el eyaculado total. Entonces, cada vesícula seminal le caben alrededor de 3 mililitros. Entonces, todo eso que la pornografía por años y años le ha enseñado a los hombres de que son litros de semen lo que van a eyacular, pues déjenme decirle, y aquí lo digo y se lo digo a los pacientes, porque ellos quisieran poder lograr lo que ven en la pornografía de que ellos seguro piensan que son litros lo que salen ahí, y como ustedes ven, pues es alrededor de unos 10 mililitros el promedio, porque cada vesícula seminal pues almacena alrededor de 3 mililitros, más las secreciones prostáticas y demás, más o menos vienen siendo unos 10 mililitros. Entonces eso es muy importante que lo sepan y no tengan esas expectativas que son irreales, ¿verdad? Y con respecto a lo que es revertir la vasectomía, ese procedimiento se llama vasostomía. Eso literalmente es una microcirugía. Eso sí ya no se puede hacer en consultorio. Eso sí tenemos que ir a un quirófano, tener pues lupas de alto aumento, porque sí los conductitos son súper pequeños y habría que ir, como quien dice, a navegar ahí y tratar de volver a pegarlos o hacer una anastomosis de esos conductitos, y lo ideal es hacerlo antes de los 5 años de la vasectomía, es cuando tiene la mayor tasa de éxito, hacerlo antes de que cumpla el paciente 5 años de haberse realizado la vasectomía. Bueno, y qué interesante. Vean qué bonito este testimonio, y yo casi que le pediría a Javi un aplauso, porque vean, este caballero nos dice: yo me hice la vasectomía hace 35 años. Para mí fue la mejor decisión después de mis 2 hijos, y los hombres debemos ser consecuentes con la planificación familiar. Un aplauso por este caballero. Muy bien. A ver, y un caballero puede no operarse, pero sí ser consecuente con la planificación familiar de igual manera, porque también recordemos, una vasectomía no protege de enfermedades venéreas, ¿verdad? Así que bueno, aquí nos preguntaban también si es irreversible, pero ya eso creo que ya lo abordamos con otras respuestas. Dice, pregunta, mi esposo se hizo hace muchos años la vasectomía y siempre le pica todavía la herida cuando hay luna llena, nos indican. Sí, bueno, habría que valorar, porque sí me ha pasado en algunos pacientes que dependiendo de los hilos que utilicen puede a veces hacer reacción, ¿verdad? Entonces,
Si hay algún tipo de picazón o demás, habría que ver si es meramente consecuente al hilo que se utilizó o si tiene en esa zona genital, ahí en las ingles, vieras que se desarrollan muchos hongos, entonces hongos ahí en la zona genital. Entonces si hay una micosis genital, podría ser más bien eso y no, digamos, pues echándole todos los problemas a la vasectomía, hasta el sobrepeso. Ok. Bueno, aquí nos cuentan, yo me la hice hace 10 años. Cuando iba para los 40, es muy rápida, dura menos de media hora y a pesar de que uno siente feillo porque uno sabe que le están haciendo algo, esto pasa rápido, la verdad no hay ningún cambio y en mi caso me incapacitaron 6 días y todo bien. Ah, no, qué rico, 6 días de incapacidad, no vienen nada mal y está bueno que se cuiden, ¿verdad? Porque también está el caso de los hombres de muy rebeldes y dicen, no, esto no es nada y de repente puede causar lo que ya usted nos explicaba, doctora. Más, vea qué lindo, cómo están participando, muchas gracias. Dice, hola, en mi caso no quiero tener hijos, pero me han dicho que la operación causa disfunción eréctil. Es cierto, es lo que hablábamos hace un ratito. Exacto, exacto. Sí, una vez más, eso es completamente equivocado, a menos, como te digo, que haya algún tipo de complicación que sucede pues en la minoría, si hay algún cuidado de no alzar peso, de que no se infecte la herida. Y también otra cosa, y digamos, si hacemos la vasectomía y ya el paciente tenía algún problema de poco deseo sexual, también eso había que valorarlo antes, ¿verdad? Antes de hacerle la vasectomía, ver, digamos, por qué es que esa persona tiene un bajo deseo. Bueno, entonces, si tiene niveles bajos de testosterona entonces creo que todo eso, digamos, no es consecuente a la vasectomía, pero sí puede que tenga una condición de previo que lo haga, o que se manifieste, digamos, o sea evidente en el momento que se hizo la vasectomía. Doctora, ¿hay alguna restricción a nivel de edad para los hombres? Vieras que, vamos a ver, últimamente cada vez son más jóvenes. Yo no sé si es que ya no quieren tener hijos, pero yo sí he tenido chicos hasta de 18 años que han llegado con el papá que los acompaña para hacerse la vasectomía. Entonces, a veces los vacilo y les digo, ahorita seguro me vuelven en unos años a que los vuelva a conectar. Pero vieras que no, yo pienso que si ya tiene la posibilidad de ser mayor de edad y toma sus decisiones, la vasectomía se puede realizar. Eso sí, lo ideal, si en algún momento cambia de parecer, pues sería antes de los 5 años para volverle a hacer la vasostomía y conectarle nuevamente el conducto. Doctora, con esta consulta casi que ya vamos aterrizando. Un amigo nos escribe, en mi caso, yo sí quiero tener hijos. Más bien necesito saber qué tomar para que los espermatozoides tengan mayor movilidad. Claro, sí, eso sería fundamental antes de darle algún tipo de suplemento, que sí los damos en la consulta. Lo que deberíamos es tener un espermograma de previo, es decir, si ya sabemos, para poder comparar antes de darle el suplemento que le va a aumentar la movilidad al espermatozoide, compararlo con el de base. Entonces eso es lo que hacemos en la consulta, me traes un espermograma antes de que yo te prescriba el suplemento, que es un suplemento, como te digo, que va a aumentar la movilidad y la calidad de los espermatozoides, que lo tiene que tomar por 3 meses y después de 3 meses volvemos con un nuevo espermograma y vemos que los espermatozoides son de muchísima más calidad. Entonces sí, hay suplementos, los hay en el mercado, pero sí definitivamente siempre y cuando tengamos un espermograma primero para poder comparar después del tratamiento. La última consulta es, después de mi vasectomía se me hicieron unas manchas en las ingles, exactamente donde rozan los testículos con las piernas. ¿Cómo se pueden tratar? Eso es un hongo, ¿verdad? Eso es una micosis genital. Okay. Esa sensación o esa manchadito en las ingles es un hongo. Eso no tiene nada que ver con la vasectomía porque nosotros no operamos en la ingle. Las heriditas se hacen meramente en el escroto, ¿verdad? Que siempre les digo, no se preocupen por el tema de la cicatrización porque el escroto es tan arrugadizo que ahí ni se les va a ver la cicatriz. Bueno. Entonces, las ingles ya eso sería como para que valoren a un dermatólogo o en su efecto en la consulta de nosotros para darles algún tratamiento para la micosis genital o para esos honguitos que están en la ingle. Bien, doctora Natalia Vargas Quesada, ella es especialista en urología y sexología. ¿Dónde la podemos localizar, doctora? Claro, yo estoy ubicada en el área de Alajuela, en el City Mall, en el sótano 2, ahí está la clínica Urocare.
Y también estoy ubicada aquí en Escazú, en el edificio Hábitat Empresarial Escazú. Ahí estamos en el 3er piso, en el consultorio 14, y nos pueden conseguir en el teléfono 7056-9077. 7056-9077. Muchas gracias, doctora. No, a ustedes, siempre es demasiado bonito venir acá. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.